desde la bella ciudad de Lima, en el Perú, y él está aquí para contarnos su historia. Vamos a darle la bienvenida, hermano Jesús. Dios te bendiga. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo está, hermano José? Qué gusto conversar con usted. Gracias, hermano, por tomar de tu tiempo para compartir con toda nuestra audiencia acerca de tu testimonio, cómo es que conociste verdaderamente lo que es la fe católica, cómo Dios te fue llevando. Y bueno, pues como trato de hacer siempre, te voy a dar el tiempo y el espacio para que nos compartas tu testimonio. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús Correa? ¿Y qué es lo que Dios ha ido haciendo en tu vida? Adelante, hermano. Dios te bendiga y es tuyo el tiempo. Gracias, hermano. Bien, bueno, yo, Jesús Correa, es una persona de 24 años. He vivido casi la totalidad de mi vida en Trujillo. Es una ciudad al norte de Lima, y justamente en esa ciudad es que yo empecé digamos, entrometerme más en los temas religiosos. Yo desde niño fui criado en una familia católica. Mi madre, sobre todo, era una persona fervorosamente católica, catolicismo ligado a la oración, al rezo, y pues de conocimientos había bastante que desear. Y bueno, mi vida básicamente se tornó en ello hasta que yo logré ingresar a la universidad. Yo empecé a dudar de la fe, empecé a dudar incluso de todas las creencias que tenía, no solamente la iglesia y el cristianismo, sino toda la iglesia, todas las iglesias en el mundo, las religiones. Y me empecé a volver una especie de persona materialista que lo veía todo a los términos científicos. Y bueno, mi madre igual, siempre era católica, a veces rezaba con ella, no tanto porque estaba convencido, sino porque pues ella no quería desilusionarla, y en mi familia pues la mayoría practicaba esa fe. Pero en mi corazón realmente yo no tenía ningún interés sobre la religión. De hecho, mi mundo era científico, mi mundo era los libros, y esto me parecía más bien algo tonto, algo de gente que pues creía porque no sabía cosas que yo supuestamente sí sabía. Ingresé a la universidad y en la universidad me ensimismé nuevamente en lo mismo, y allí habían unos compañeros, no solamente de mi facultad, sino de otros lugares, que practicaban una fe cristiana. Y eran personas maravillosas, eran personas que realmente mostraban un afecto que no tenía a algunas otras personas que yo conocía. Entonces lo que pasó fue que incluso cerca donde yo vivía, habían también iglesias cristianas que de vez en cuando venían a visitar así a la casa, y algunas veces yo hablaba con ellos. Nunca en realidad les tomé importancia teologal, o sea, hablando de términos cristianos propios. Solamente los escuchaba como gente que daba algunas recomendaciones de vida. Y en esta Semana Santa, pues mi madre me llevaba a la iglesia, me llevaba a hacer todo esto con toda la familia, yo también iba. Y en una misa, en una iglesia, empecé a ver, pues, algo, no sé, fue como algo sentimental interno que me conmovió, viendo una cruz enfrente de la iglesia. Y pues, digamos que entró una cuestión de ver mi pasado. Una vez estaba yo publicando así en WhatsApp o en Facebook cosas cristianas, pues porque ya me empezaban a hacer, ¿no? Esto. Y uno de mis compañeros universitarios me dijo que por qué yo estaba publicando esas cosas. Él era cristiano de una denominación evangélica. Yo le dije, bueno, me gusta, son mensajes muy buenos. Y él me dijo, ¿qué te parece si nos vemos un día y hablamos sobre eso?
Y le dije, bueno, he visto que en el cristianismo hay algo especial que no lo tiene la ciencia, no lo tiene la frialdad con el que se manejan los conceptos científicos. Entonces él me habló un poco y pues me parece que me quería evangelizar, y me dijo algo interesante. Me dijo, tú sabes que si tú crees en Cristo, puedes llegar a ser salvo, a llegar a la salvación, al reino de Dios, si crees en Cristo. Y yo le digo, pero yo creo en Cristo, o al menos eso pienso yo, que yo creo en Cristo. Y él me dice, pues si entonces crees en Cristo, tú puedes ser salvado en Cristo. Estas palabras, para mí, en el primer momento que lo escuché, sonó algo confuso, porque yo de la tradición en la que venía, a pesar que no era practicante, tampoco conocía mucho la Biblia, pues yo sabía que en la iglesia en la que yo iba antes, con mi familia, pues se decía que habría que hacer cosas de caridad, había que buscar la santidad, buscar cosas como los referentes santos que tenemos aquí en Perú o en todo el mundo. Pero él me decía que no, que las cosas eran sencillas. Creía en Jesús y ya, pues las cosas corrían así. Entonces yo le dije a él, pues, ¿y qué pasa con lo que yo debo ser? Ser una persona buena, que ayuda a los demás, que haga tantas... Y él me dijo que esas cosas no eran importantes, que lo importante era la fe. Así que continué, seguimos viéndonos mucho, hablando de muchos temas cristianos, pero siempre esa pregunta salía a relevancia. Yo una vez me acuerdo decirle a él, le dije, mira, los que se salvan y los que no se salvan, para mí en aquella vez, era decisión de Dios. No era algo que yo me autoasumía salvado. Entonces yo le dije, al tú decir que ya eres salvado, ¿no te parece que estás cometiendo o estás poniendo el lugar de Dios en prospecto porque te estás autodenominando y no sería más bien Dios quien dijera quién está salvado? Jesús nos estaba contando cómo él escuchaba al hermano Fernando Casanova y esto sacudió tu conciencia. ¿Es así, hermano? Sí, de hecho, Fernando, en uno de sus testimonios contó diciendo, y esto es muy popular en internet, él contó diciendo que él una vez fue a su pastor y le preguntó que dónde estaba en la Biblia que la escritura sola debía tomarse como dogma total, fe, doctrina y conducta. Entonces, él alegó que no había encontrado respuesta de su pastor. Vi el modo de preguntar también en mi iglesia a alguien autorizado estas dos preguntas. Y pues en un momento lo hice, primero fui a un ayudante, un copastor que teníamos, y le dije sobre estas dos preguntas. Y él lo único que decía era que en el libro de los Romanos decía que era por la fe, la salvación por la fe, y que el libro de Timoteo hablaba de la escritura, de la sola escritura. Yo le dije, pero hermano, en el libro de Timoteo no especifica como dogma a la escritura, simplemente habla de que es inspirada por Dios. Pero él me dijo que mejor hablara con el pastor, que tus preguntas eran preguntas que hace tiempo se habían resuelto, que no eran preguntas en realidad importantes. Así que en algún momento acudí al pastor también y el pastor me dijo si yo estaba dudando de la fe que tenía. Si en algún momento había empezado a relajarme en mi fe. Dio como un baldazo de agua fría diciéndome que yo me estaba relajando. Bueno, lo único que hice, no quise ser respetuoso con él, no volví a preguntar, pero sí lo hice con algunos compañeros que tenía más confianza allá.
siempre hablaban, se iban por el Antiguo Testamento, volvían por el Nuevo, y se salían de contexto de una forma que yo no la entendía. Y en una ocasión escuché que él había, digamos, fundado su fe católica también en lo que él había encontrado en los antepasados del cristianismo. Precisamente al leer estos mismos escritos de los padres apostólicos, que varios de ellos fueron discípulos de los apóstoles, me llamó la atención la centralidad de la Eucaristía. Rápido me di cuenta que el centro donde todo lo demás giraba, la bisagra que movía toda la vida cristiana, era la Eucaristía. Y eso me hizo pensar en el papel que la Sagrada Eucaristía tiene hasta hoy día en la Iglesia Católica. Y me fue imposible evitar ver el paralelo que yo veía en los escritos de los padres de la Iglesia y la realidad en la Iglesia Católica, como la Santa Eucaristía es el centro, lo fue desde el inicio. Por ejemplo, está San Ignacio de Antioquía, que sabemos que fue discípulo de los apóstoles, fue instruido por varios de los apóstoles, y cómo él habla del centro de la vida cristiana, el centro de la iglesia, es la Eucaristía, y la forma en que él ve la Eucaristía no es como un símbolo o un recordatorio de un evento del pasado, sino habla de ella como el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto fue algo que me impactó. Obviamente yo todavía tenía 1000 objeciones contra la Iglesia Católica, pero esto me agarró y me agarró muy, muy fuerte. Pero bueno, solamente para reafirmar lo que estás compartiendo, que sí es una realidad muy, muy, muy fuerte. Yo creo que esa realidad fue algo que ya había totalmente destruido el pensamiento que yo tenía, porque yo decía, mi cristianismo hasta ahora formado más se parecía a una corriente de pensamiento que a algo sedimentado por la historia. Y se supone que Jesús fue un personaje histórico. Había personas que habían vivido con él, había una especie de transmisión de lo que él enseñó hasta nuestros días. No era una corriente de pensamiento, era algo histórico. Y cuando leo a los padres de la iglesia, ya habiendo tenido yo, digamos, estas dos grandes preguntas sobre la fe y la escritura, cuando yo leo esto de los padres de la iglesia, y lo hago desde mi punto de vista cristiano, del amor, no del prejuicio, porque yo creo que ninguno de mis compañeros con los cuales yo estaba allí hubiera leído algo de los padres de la iglesia, porque el prejuicio se anteponía ante todo. Como esto es católico, jamás lo voy a leer. Pero yo lo hacía porque ya tenía mis dos grandes preguntas y a la vez ya simplemente decía, bueno, ¿qué pierdo si es que leo al menos esto? Al menos puedo convencerme de si estos hombres eran paganos o no lo eran, o eran de esa iglesia farsante que había instituido la Iglesia Católica. Lo hago y, como le digo, en Ignacio de Antioquía no solamente encontré esa centralidad eucarística, sino encontré la autoridad de los obispos y también de la centralidad de esa autoridad frente a todos los cristianos de alrededor. En una parte escuché o leí de él que decía que el obispo representaba a Cristo, y que donde estaba el obispo estaba Cristo y estaba la comunidad. Y curiosamente se representaba. Yo empecé a juntar esto con los textos de San Pablo, sobre todo en la 1 Corintios capítulo 11, en donde habla sobre el tema eucarístico. Bueno, en ese tiempo yo solo lo representaba con una cena, pero ahí hablaba del cuerpo y la sangre, muy similar a lo que decía Ignacio y decían otros autores de patrística a los que estaba yo leyendo.
No tardé mucho en tratar de investigar mucho más, ya no solamente de los padres, de los primeros cristianos, sino también de otros mártires que habían sufrido y también sobre aquellos que no estaban reconocidos propiamente, pero que habían sufrido sobre los emperadores el martirio, y cómo incluso llegué a escuchar de Fernando una historia de que a los cristianos los seguían para matarlos porque ellos decían que los acusaban de canibalismo. Empecé a caer en la cuenta y dije, este culto. Curiosamente, una vez mi madre me llevó a un bautizo y yo fui porque es mi madre y es mi familia. Sencillamente no tenía tampoco prejuicio con la iglesia, digamos así, tan grande. Simplemente dije, voy a acompañar y me quedé observando el culto nuevamente, pero a pesar que ya lo había observado mucho antes, esta vez lo observaba con otros ojos. Era muy distinto. Cada vez que escuchaba al padre allí, cuando ya fue a la mesa para hacer el rito eucarístico, él decía las palabras de este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Levantaba la copa, todos se arrodillaban. Era una oración tan solemne y cada vez que veía esa copa y ese pan ahí arriba, me imaginaba, me llegaba al recuerdo las palabras de Ignacio, de Policarpo, de Justino, me llegaban las palabras de San Pablo a la cabeza y me llegaba lo que Cristo dijo, porque el sacerdote, curiosamente, cuando todos se arrodillaban, decía, y Jesús, tomando la copa, dijo, y repetía las palabras que estaban en los evangelios, y hubo un momento en el que quise llorar. Yo estaba también allí acompañando y quise llorar porque en el momento en que dijo el Padre, levantó la copa y dijo, este es el cáliz de mi sangre, y repitió todas las palabras que está escrita en el Evangelio de San Lucas, algo dentro de mí me hizo, realmente sentí ganas de llorar. No lo hice porque no quería aparecer frente a mi familia así, pero luego volví y no, lo que hice al día siguiente, era el lunes, me fui a la iglesia a las 7 de la noche, una iglesia católica, porque iba a haber misa diaria. Y me metí, me sentaba en una esquina y escuchaba la misa diaria. Nuevamente observaba el culto muy detenidamente y lo empecé a hacer todos los días. Iba martes, miércoles, jueves, todos los días. Era un informal. Si bien yo iba todavía a la iglesia en la que estaba acudiendo, era un informal porque me iba a escondidas a ver el culto, que todavía no estaba vencido de todo, porque había la cizaña todavía de la corrupción de la iglesia, de la Inquisición, de cosas que me afectaban todo esto. No hay ninguna duda de la veracidad eucarística. Fue un momento en el que no tuve ninguna duda y no fue porque yo habría leído un texto. En la iglesia pentecostal a mí me habían enseñado a que creía algo porque un texto lo decía y estaba ahí clarito. Esto de la Eucaristía había sido no solamente un texto, había sido todo un análisis y a la larga no podía permanecer más en la iglesia pentecostal. Yo sabía que no podía estar más, pero aún así todavía permanecía ahí mucho tiempo más, pero ya no podía estar ajeno y yo no podía recibir la Eucaristía aún porque me faltaban algunas cosas que no había, como la primera comunión, la confirmación, pero mi entorno vivía bajo la Eucaristía. Wow. Yo, como usted dice, intenté también algunos amigos bastante íntimos que tenía en la iglesia pentecostal de tratar de
de llevarles estos escritos de los padres, para que al menos vean o alguien me entienda. Curiosamente, creo que no es la forma de presentárselos. Cuando hay un protestante, no es la forma de decirle, oye, ahí están los libros de los padres, léelo. No es la forma, porque cuando yo hice eso, la respuesta que recibí fue que no, que es la Biblia, no es otro libro, es la Biblia. Tuve un rechazo tremendo de gran parte de los que tenía confianza de que esos libros no tengo yo por qué creerlos, porque eso no está en la Biblia. Ya llegó una catarsis completa, ya esto se volvió para mí un castillo totalmente derrumbado, porque la tesis básica del pentecostalismo era la sola escritura, era la Biblia, era la escritura. Y lo que no estaba en la Biblia no lo creíamos, pero lo que sí estaba en la Biblia sí lo creíamos. Pero el mismo fundador o el mismo hombre a quien respetábamos tanto como el reformador, decía que él no lo quería en su Biblia. Así de cortante y radical. No lo quiero tener en mi Biblia. Sí, usted sabrá. rechazó 4 libros. De hecho, 4 libros dijo que él no los consideraba. Y de hecho hablaba con mucho orgullo. Él decía, estos libros no forman parte de mi canon. Así como si él fuera, como que si él fuera el estándar para determinar la verdad. Así decía que esos libros no formaban parte de su canon, como si fuera Y de mira, él. hermano, si es que el protestantismo hubiera conservado esto que Lutero dijo, de repente yo lo hubiera creído, porque si es que en la Biblia que tenía no estaba ni Santiago ni Apocalipsis, porque Lutero lo sacó, yo lo hubiera considerado, hubiera dicho, bueno, de repente es así. Pero curiosamente el protestantismo tenía estos libros y el mismo fundador los había retirado y no los quería, pero ahora lo tenía. Y poco tiempo me di cuenta que eso había sido por las sociedades bíblicas, porque lo estudié también, pero di cuenta y dije, acá hay una contradicción que es como darme un puño en el estómago y dejarme sin aire. No podía yo decir que la Biblia sola, que solo la Escritura, cuando el mismo que había puesto esas tesis para fundamentarlo todo, había no solamente renegado de la misma Escritura, sino que decía frescamente en uno de estos textos que él no los quería tener. Y este prefacio, de nuevo, era real. Era algo que él mismo lo había escrito y no había duda de lo que decía. Recientemente puse un post en la comunidad de mi canal de YouTube, donde pongo en la foto, dice Martín Lutero, ¿no? Lo cito textualmente, y la frase dice, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Y abajo dice el año 1521, en la famosa dieta de Worms, cuando lo llamaron a rendir cuentas. Y abajo hay otra frase que también es una cita textual, donde Martín Lutero niega la inspiración de 11 libros de la Sagrada Escritura. Entonces, para que vean ahí la contradicción. En el año 1521 dice que su conciencia está cautivada por la palabra de Dios. Y un año después, lo que hace es quitarle o rechazar la inspiración de 11 libros de la palabra de Dios. Entonces, para que vean la inconsistencia. Pero bueno, en cuanto a los deuterocanónicos, ya esto me lo habían instruido bastante bien en la iglesia pentecostal y yo en realidad ya los había rechazado. Para mí eran libros, como decíamos, apócrifos. No los aceptaba. Pero cuando me di cuenta que Lutero no solamente había renegado de ellos, sino que había renegado de libros que yo mismo tenía en mi misma Biblia protestante, no pude, sinceramente, recuperarme con nada. Lo compartí con algunos compañeros, ya no quise preguntar más al pastor, pero lo compartí con unos compañeros y ellos trataban de salirse de allí, trataban de darme otra forma de la escritura, me predicaban otras cosas. No tenían una respuesta, no podían decir nada,
incluso en uno de ellos escuché decir que eso que yo había leído, que dice que no era de Lutero, que era falso. Y imagínese usted, como le comenté al inicio, yo había renegado primero de todas las religiones. Y lo había hecho por una razón, porque yo creía que las religiones eran una especie de manipulación de gente que no tenía, digamos, algo sustentado científicamente, y porque yo era muy materialista al inicio, y escuchar respuestas de ese tipo, de que esto que has leído no es verdad, es pues algo absurdo. O sea, es como decirme a mí que la medicina contra, no sé, contra alguna enfermedad, contra la diabetes, no es así porque ese artículo científico no es verdad. O sea, Ya porque no ellos tiene así lo sentido. declaran, ¿no? Exacto. Este libro que ves que tengo en mis manos me abrió a mí los ojos. Este libro no ha sido producido por una casa editorial católica. Este libro ha sido producido por una casa editorial luterana, que lo que hace de manera alfabética, de la A a la Z, te da cita textual con fuente, con página. Lo más importante de las cosas que ha dicho Martín Lutero. Y yo lo compré. El libro dice What Luther Says, que traducido al castellano sería Lo que dice Lutero. Y es de editorial, luterana. Creo que tiene hasta el índice para que encuentres todo rápido. Y después de leer este libro, la palabra yo creo que sí sería asqueado. No lo podía creer porque yo todavía era protestante. Yo ya estaba investigando, pero dije, no puedo creer. ¿Cómo voy a decir que este hombre fue guiado por Dios en la llamada Reforma Protestante con las cosas que dice aquí, con un odio, Sí. es increíble, un odio horrible contra la iglesia? Si tú estás viendo este video, este testimonio del hermano Jesús Correa, y tú eres protestante, bueno, dos cosas. No sé si alguna vez te lo dijeron a ti, Jesús. Ah, Muchos rápido quieren decir, no, Lutero, ¿qué? Lutero para mí no es nada. Lutero, fue un hombre. O sea, en otras palabras, primero intentan desasociarse de Martín Lutero, pero yo siempre los acorralo porque siempre les digo, oh, sí. Oye, ¿qué te parece si hacemos un experimento? ¿Por qué no vamos a YouTube ahorita y le ponemos ahí en el YouTube Reforma Protestante 500 años de celebración? Y vas a ver, te vas a encontrar con decenas y cientos de videos que hicieron las denominaciones protestantes de todo tipo. Y todos esos videos, el 99% de esos videos que son para celebrar los llamados 500 años de la Reforma Protestante, todos empiezan con este señor, con la cara de Martín Lutero. O sea, se contradicen. Primero dicen que ellos no tienen nada que ver con Lutero, pero en el 2017, cuando estaban celebrando los llamados 500 años, todo el mundo estaba usando a Martín Lutero. Y luego les puedes preguntar, ¿qué dices tú que Dios o el Espíritu Santo guió a Lutero para esta reforma en la iglesia, según tú? Pero también, ¿qué opinas tú de todas las aberraciones que hizo? Ellos te van a responder, no, eso sí estuvo mal, eso no lo aceptamos. Pero yo siempre les pregunto, ¿y tú cómo determinas cuáles cosas aceptar de Lutero y cuáles cosas no aceptar de Lutero? ¿Tú cómo puedes determinar en cuáles cosas se equivocó Martín Lutero y en cuáles cosas no se equivocó? Por ejemplo, tú decías, ¿qué tal si Lutero tenía razón y el libro de Santiago no lo debería de tener en mi Biblia y aquí lo tengo todavía? Entonces se vuelve subjetivo. Pero bueno, adelante, hermano. Justamente, si nosotros ya nos vamos al postulado, en este caso de mi organización particular, que decía que los cristianos se habían corrompido y solamente pocos habían sobrevivido, conservando supuestamente el verdadero culto, hasta que llegó la Reforma con Martín Lutero y nuevamente se proliferó eso que había estado disminuido. Entonces, este Martín Lutero debería haber sido un hombre que realmente habría sentado unas bases correctas. Como usted dice, el mismo hombre se contradice en varias cosas, ¿no? Y eso no puede ser una
digamos, una línea a la que nosotros debamos seguir, porque yo no le vi concordancia a ello. Si supuestamente la iglesia primitiva pentecostal fue la verdadera y luego la iglesia católica la corrompió por el paganismo y solo pocos sobrevivieron manteniéndola hasta que llegó la Reforma, ¿por qué entonces Martín Lutero tiene estos errores tan graves o tan evidentes que ni siquiera tienen un sentido claro? Yo decía, no puede ser la escritura, porque en todo caso, si es la escritura, ¿por qué se rechaza la misma escritura? Eso no cuadraba en mi cabeza. No podía contrastarlo. Como yo le dije, yo había sido una persona, no sé si decirme ateo antes o decirme simplemente no creyente, pero para mí las cosas eran o hay algo evidente o hay algo que corrobora algo, porque si no, no hay nada y no lo podemos creer. Así es. Y este señor, y lo otro fue ya el tema de, ya fue el momento en el que decidí totalmente alejarme del pentecostalismo y entrar en plena comunión con la Iglesia Católica, fue el punto de la división de los cristianos. Ese ya, digamos, fue el cisma total en mi vida, sobre todo, y yo sé que también en la vida de otros, porque había escuchado otros testimonios. ¿Por qué? Porque curiosamente mi propia iglesia venía de haberse dividido de otra protestante. Ya lo sabía y habían muchas otras. Una vez, y aquí cambió todo el rumbo, una vez yo estaba en un parque saliendo de la universidad, estaba yéndome a mi casa, y dos chicas rubias, altas, no parecían ser de mi país, me intervinieron y me dijeron, hermano, ¿cómo está? Que venimos a hablarle de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo. Bueno, le dije, ¿qué le parece si nos sentamos ahí en el parque? Entonces, tenían su afiche aquí en su pecho. Yo no los conocía en realidad, los había visto algunas veces, pero eran mormones. Y se sentaron conmigo, empezaron a hablarme y me dijeron que me iban a hablar del Evangelio de Jesucristo. Y en ese diálogo ellas me dijeron que Jesucristo había venido a América, que había habido pueblos en América que habían existido aquí y que él había evangelizado aquí en América. Inmediatamente después de su muerte en la cruz, allá en el Medio Oriente, había venido a América y que de ese evangelio no se sabía y que lo sabían ellos. Y me dijeron que, ¿a usted qué le parece esto? Yo le dije, ¿qué prueba histórica hay respecto a eso? Ellos me dijeron, bueno, tenemos el libro de Mormón, tenemos esto y tenemos esto. Y yo les dije, y ellos me regalaron un libro de Mormón. Yo lo tomé, me lo llevé a mi casa, quedamos en vernos otro día. No lo leí totalmente, pero lo revisé algunas partes, quise ver, y hablaba de Jesucristo, y hablaba de supuestamente, así como la Biblia habla que Jesús dijo, y también hablaba lo mismo. Y entonces, ya aquí vino el problema grave. Yo dije, no puede ser que estas personas hablen de Jesucristo y hablen algo totalmente desviado a lo que es el cristianismo. A la vez mi propia iglesia hable algo que no está en concordancia con otras mismas iglesias propias del pentecostalismo. Y entonces entré también a postcatólicos, porque ya el catolicismo me estaba tirando para su lado. Era como que ya me estaba arrastrando poco a poco. Y volví a analizar el texto de Mateo 16, 18, en donde hablaba de la edificación de una iglesia, el fundamento. Si bien yo sabía sobre el tema de la piedra pequeña y la piedra grande,
algo no cuadraba, porque si yo me salteaba el texto, porque le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ese texto le habíamos sacado la vuelta, ahora lo digo, pero correcto, yo dije, en eso no le voy a dar cuerda. Eso para mí es como yo lo entiendo según la iglesia pentecostal. Pero más abajo decía algo que era peor y decía, a ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Y se lo estaba entregando a un hombre, porque para nosotros Pedro y los apóstoles eran hombres. Y le decía, a ti te entrego las llaves del reino de los cielos, y le daba una autoridad que no había tomado tanta importancia antes, y le decía, lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Una autoridad que dije, ¿dónde está esa autoridad en donde yo estoy ahora? ¿Dónde está esa autoridad en esta mujer, en estas chicas mormonas que me habían visitado? ¿Dónde está esa autoridad en otros grupos que sabía que existían, como los testigos de Jehová y todos otros grupos? Y en cambio vi al Papa, volví a recordar mi catolicismo antiguo que había tenido hace unos años, del Papa, de una autoridad plena de los obispos. Recordé también las cartas de San Pablo, que también hablaba de la unificación de los cristianos, centrados en la autoridad de los presbíteros, de los diáconos. Realmente dije, no puede existir una iglesia que no tenga una autoridad que venga desde el principio. Estas chicas mormonas me hablaban de cosas que estaban en la Biblia y que interpretaban de una forma totalmente ajena a lo que el pentecostalismo me había enseñado a mí. A la vez yo entendía cosas de mis otros amigos, por ejemplo, una corriente calvinista que entendía al tema de la predestinación como algo supremo, que era totalmente ajeno a la línea pentecostal que yo seguía. Y entonces dije, no puede haber, la autoridad no puede estar centrada en la Biblia. Si ya Martín Lutero lo estableció así, y el mismo Martín Lutero extrajo libros de la Biblia, esto me di cuenta ya totalmente que la Iglesia Católica no había caído en ese problema. El mantenimiento de la Iglesia Católica desde sus inicios, yo leía, por ejemplo, la carta de Ignacio, la carta de Policarpo, o de Clemente de Alejandría, o de Clemente de Roma, y veía lo mismo que se decía en el catolicismo de hoy. No veía variación en dogma, en doctrina, gracias a esa autoridad, y ya no hubo cuenta. Y hermano Jesús, entonces, ya en el sentido más práctico, ¿cómo fue que ya finalmente tú ya tenías los sacramentos de iniciación cristiana? Es decir, tú tenías el sacramento del bautismo. Bautismo, nada más. Okay. No podía recibir la comunión propiamente. Lo que hice fue sencillamente conversé con el pastor. Lo que hice básicamente fue inscribirme en un curso de apologética católica en la catedral de mi ciudad. Me metí allí, estudié. Curiosamente me di cuenta que de Biblia sabía muy poco, a pesar de que aparentemente yo, como pentecostal, decía saber más Biblia que todos los católicos. Pero en ese lugar me di cuenta que estaba totalmente perdido en la escritura, no entendía nada. Y luego me fui a trabajar a otro lado y conocí a un padre en la iglesia que pues me formó un poco y me dijo que él me iba a dar los sacramentos que me faltaban, y fue una catequesis de adultos en la cual yo participé, y pues me
me dieron 2 sacramentos y a partir de ahí entré en plena comunión, y no solamente en plena comunión formal con la iglesia, sino real, de corazón. Nunca había visto a la Iglesia Católica con los ojos que veo ahora a la Iglesia Católica. Y también quiero dar gracias, aunque no sé si lo tomen bien o no, pero gracias al pentecostalismo, gracias al protestantismo, es que yo llego a conocer realmente a la iglesia. Es curioso que sea por otro camino que me haya llegado a la iglesia. Y hoy en día estoy muy feliz, hoy en día las cosas han cambiado totalmente, el culto que llevo es fascinante, no tengo palabras para hablar sobre ello. Sí. ¿Qué pudieras compartirnos sobre el sacramento de la confesión, de la reconciliación? ¿Qué ha representado eso para tu vida? Digamos que ahora que entiendes y tienes acceso a ese sacramento. Cuando yo entendí, primeramente, porque fue un proceso largo, cuando yo entendí la verdad católica, la verdad del dogma, de la fe, de todas las cosas que la iglesia enseñaba y del error en que yo había estado metido, luego entendí una cosa importante. Entendí que la iglesia católica tenía la autoridad conferida por Cristo para hacer y deshacer, atar o desatar, tal cual lo decía el Evangelio de San Mateo. Y luego el texto que hablaba, que decía que a quienes ustedes perdonen sus pecados, les quedarán perdonados. Cuando yo entendí que la Iglesia Católica tenía esa autoridad plena de hacer o deshacer, imagínense lo que puede haber sentido alguien que yo incluso me imagino un pentecostal. Yo me imagino un pentecostal que esté orando allí un rato en su cuarto y que de repente se haga una luz y se aparezca Jesús frente a él y le diga: hermano, dime tus pecados y arrepiéntete. Y que él le diga: te perdono, así como le dijo a muchas mujeres Jesús: quedas perdonado de tus pecados. Y yo me imagino que un pentecostal se sentiría extasiado, se sentiría libre, se sentiría totalmente fascinado por eso, y no caí mucho tiempo en la cuenta de que eso pasaba en el momento en que el Padre decía: tus pecados quedan perdonados. Wow. Era increíble, ¿sí? Maravilloso. Fíjate y el protestante es triste, ¿no? Que ellos no se dan cuenta que ellos piensan que cuando decimos esto que acabas de decir, cuando el ministro, el sacerdote, pronuncia esas palabras de absolución con la autoridad que recibió del Señor Jesucristo, tus pecados te son perdonados. Ellos lo interpretan como que están, como si Cristo estuviera, como que el sacerdote reemplaza a Cristo o a Dios. Y dicen, no, es que solo Dios, solo Cristo puede perdonar pecados. A lo cual los católicos decimos amén. La Iglesia Católica siempre ha afirmado eso. Solo Dios puede perdonar los pecados. Pero aquí abajo en el planeta Tierra, en el mundo donde vivimos, son los que Él dejó encargados para administrar y dispensar toda su riqueza, toda su gracia, toda su misericordia. Han sido primero los apóstoles y después aquellos que fueron ordenados por los apóstoles, que sabemos que son los obispos, y de ahí por extensión los sacerdotes que están administrando, como dijo San Pablo, que los hombres nos consideren administradores de los misterios de Cristo, ¿verdad? Yo recuerdo una vez que, justamente hablando de este tema, una vez un amigo me dijo que, como se dice, solo Dios puede perdonar pecados, no un hombre. Y yo lo puse en una encrucijada, porque ya estaba bastante formado en mi fe católica, ya estaba totalmente convencido, estaba, digamos, ya ferviente de todo.
Y yo le puse una encrucijada y le dije, mire, hay un texto en los evangelios que Jesús le dice a sus apóstoles, ya cuando se está yendo, sopla el Espíritu y les dice, a quienes ustedes perdonen sus pecados, les quedará perdonados, y a quienes se lo retengan, les quedará retenidos. ¿Es verdad? Le dije. Y él me dijo, claro que sí, palabra de Dios. Correcto. Si usted hubiera vivido en esa época, le dije, en esa época, en ese mundo en el que estaban estos apóstoles a quien Jesús sopló, y Pedro o Santiago o algún apóstol hubiera ido a usted y le hubiera puesto la mano en la cabeza y le hubiera dicho, tus pecados te son perdonados, también le hubiera rebatido y le hubiera dicho, no, solo Dios perdona los pecados. Es decir, si hubiera dejado perdonar sus pecados por Pedro, por Pablo, por Santiago, por Tomás, por otros apóstoles, o también hubiera rebatido lo mismo diciendo que no, que solo Dios... No tuvo una respuesta, se quedó pensativo, me dijo, bueno, en ellos sí, porque ellos fueron sus apóstoles. Pero le dije, pero si también fueron hombres, ellos no son divinos. Pedro y Pablo no son divinos, solo Cristo, y Dios es divino, Dios el Padre y el Hijo son divinos, no ellos. Y a pesar de ello son hombres, le dije. Esa encrucijada no la pueden responder. Es curioso. Es cierto, yo una vez también así fui llevando paso por paso a un amigo que todavía es un bautista reformado y lo fui llevando de la mano con la misma escritura y dijo, no, pues sí, dice, no lo voy a negar, pero eso solo aplica para los apóstoles en el primer siglo. Y yo le pregunté, oye, pero ¿te has puesto a pensar que esa autoridad y ese liderazgo que Jesús instituye no solo es necesario para una generación, sino es necesario para cada generación por 20 siglos y hasta el tiempo que el Señor venga? ¿No crees que es inconsecuente, es ilógico pensar que toda esta riqueza que Jesús instituye primero en los apóstoles, eh, ¿cómo podemos pensar que solamente aplica para la primera generación? Aún todavía seguimos teniendo la necesidad. ¿Y, ¿Y cómo es que esto aplica hoy, pero no aplica lo otro? Es Así algo es. así, o sea, la autoridad, ellos la minimizan al apostolado directo de Cristo. Ujú. Es como el perdón de los pecados. Ellos dicen, no, para ellos sí vale, pero más después no vale. Bueno, ¿cómo decidimos ello? ¿Cómo sabemos qué vale para hoy y qué no vale para antes? No puede ser. Si nosotros creemos en la Biblia tal cual está escrito en la Biblia, creemos que Cristo designó autoridad no solo para atar y desatar cuestiones dogmáticas de la iglesia, sino también de hacer el uso de la autoridad divina, como era el perdonar pecados. Ya un hombre, un fariseo le había dicho lo mismo a Cristo. ¿Quién Sí. eres tú para perdonar pecados? De ¿Quién hecho, le eres tú? dijo blasfemo, le dijo, Blasfemo, eres un blasfemo. eres un blasfemo. Y lo mismo diría yo si hubiera visto a San Pedro en aquella época, si yo hubiera vivido perdonando pecados. ¿Quién eres tú? Y tú eres un más blasfemo porque tú eres un verdadero pescador, no eres nadie. Pero aún así le entrega esa autoridad. Es innegable la autoridad de la iglesia. Así es. Y muchas veces hace falta, yo lo digo directamente, un proceso de entendimiento continuo para entender estas cosas, porque es muy difícil que con un versículo, dos versículos, un protestante pueda entenderlo. No, Es muy complicado. puede tomar hasta años, sobre todo si ya tienes muchos años en el protestantismo o si eres incluso pastor o predicador y tu alma ya es un alma ya bien cimentada en los principios protestantes. Es toda una metamorfosis, es realmente hay quienes dicen, ¿por qué ustedes hablan de conversión? La única conversión que cuenta es cuando tienes el encuentro personal con Cristo, pero ustedes que han vuelto a la Iglesia Católica, ustedes no deberían de hablar de conversión, lo cual es rotundamente falso, porque ciertamente la Biblia nos habla de la conversión cuando se pasa de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida.
del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando un protestante o alguna persona que está en alguna secta radical, este, esta persona, cuando ya cree en Cristo y ya sabe que la Biblia es palabra de Dios, pero para que esta persona se haga católica, realmente sufre, experimenta una conversión donde su alma, donde sus emociones, su intelecto, su voluntad tienen que ser impactados y sacudidos y hay un giro. Entonces, lo digo esto para aquellas personas que no entienden por qué hablamos de una conversión al catolicismo, que en la realidad, ya si vamos un poco más profundo, en la realidad tiene que ver, hablando de conversión a Cristo, también para un protestante hacerse católico, no solamente es de que te estás brincando de las bancas protestantes a las bancas católicas, no, hay un mover hacia Cristo mismo, porque Cristo dijo, el que a ustedes los recibe, me recibe a mí, y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Entonces, cuando el protestante abre sus ojos y se da cuenta que ha estado rechazando a la iglesia que fue dejada por Jesús, es por eso, como tú estabas diciendo, uno se quebranta y uno dice, ¿qué estaba haciendo? He estado rechazando a algo que Jesús dejó aquí. Y entonces también es una conversión a Cristo. Hermano Jesús, yo sé que, bueno, el tiempo nos apremia, ¿no? Y pudiéramos pasar aquí incluso horas, pero yo quisiera, hermano, si hay otro Jesús, por decirlo así, si hay otro Jesús Correa en alguna otra parte de Latinoamérica, los Estados Unidos o el mundo, que te está escuchando y quizás se siente identificado, quizás es alguien que está en alguno de estos grupos no católicos, quizás él ya cree en Jesús y cree en la Biblia. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías en su búsqueda de la verdad? Que no sé si puedes compartir unas palabras. Desde ya, la Biblia, como bien sabemos, y si es que hay otro Jesús Correa en otro lado del mundo, entiende que la Biblia es la palabra de Dios. De esto sí estamos de acuerdo todos, tanto por católicos como protestantes lo estamos. Y yo lo único que le diría a esta persona, si es que realmente quiere fundamentar una fe real, es que empiece a ver un poco qué es lo que realmente cree. Digamos que hay mucha gente, por ejemplo, y esta es la base de todo, es la Biblia para ellos, toda la base. Entonces yo lo que le recomendaría sería que vea, y esa Biblia, ¿cómo es que llegó a sus manos? ¿Cómo vino esa Biblia a sus manos? Porque si todo lo vamos a centralizar en la Biblia, al menos hay que tener un poco de honestidad con nosotros mismos para ver por qué esa Biblia. El mormonismo, con todo respeto, cree en otro libro, que es el libro de Mormón. Y ellos dicen que esa es palabra de Dios. Y ellos no lo cuestionan. Para un pentecostal esto puede ser raro. Uno puede decir, pero eso no es palabra de Dios. Te han engañado. Y es curioso porque yo como pentecostal le podría decir a un mormón que su libro de Mormón es falso. No, no tengo la autoridad. ¿Por qué? Porque ni siquiera yo he respondido esa pregunta con mi propio libro. Entonces, yo les diría que si van a centralizarlo todo en la Biblia, está muy bien, pero al menos que entiendan cómo llegó eso a sus manos. Cómo es que esto logró que cambie sus vidas. ¿Por qué la Biblia no puede ser sencillamente un libro escrito por cualquier hombre, intelectual que trató de corregir vidas? ¿Por qué es palabra de Dios eso y por qué no lo otro? La Biblia es palabra de Dios por una razón. Y yo les recomendaría a todos que busquen esa razón. ¿Cómo llegó esa Biblia a donde está en ustedes? ¿Cómo lo hizo? Hay una historia. Por ejemplo, ya para acabar con esto, yo también caí en esa cuenta luego, mucho tiempo después, cuando ya a mí me habían explicado y yo entendía perfecto de que Constantino había creado una iglesia falsa, que el paganismo venía y era la iglesia católica y todo. Y una vez conversando con un amigo, le dije,
hermano, vea, la Biblia he estado investigando y dice que fue formada como canon en el siglo IV. Porque, y lo formó un papa de la Iglesia Católica, en comunión, por supuesto, con otros obispos, pero la establecieron como la palabra de Dios en esa época. Y ya habiendo estudiado algunas otras religiones que surgieron aquella vez, como los gnósticos o otras sectas peligrosas del cristianismo, que tenían otros evangelios. Sin embargo, la iglesia estableció solo estos, y en esto también creemos nosotros los pentecostales. Entonces le dije, ¿por qué, si esta iglesia era la pagana, la iglesia de Constantino? Porque el decreto de Milán había sido casi en el 310, 315, y la Biblia estaba formada en el 382 por el Papa Dámaso I. ¿Por qué, si esta era la iglesia de Constantino y era pagana, por qué creemos en su Biblia? ¿Por qué tenemos la Biblia de los paganos católicos? Esto fue una respuesta realmente que ya incluso esto era era como la cereza del pastel de todo lo que yo había entendido. Entonces yo lo que le recomendaría a cualquiera que tenga uso de honestidad intelectual consigo mismo, de raciocinio consigo mismo, que busque, que se inmiscuya más hacia adentro, hacia atrás, porque si no tenemos esto, el principio, no podemos tener hoy en día un cristianismo sin un principio. Hay un principio y le recomiendo a todos que lo busquen. Amén. Fíjate que excelente consejo has dado. Yo recuerdo cuando estaba viendo un debate entre un protestante y un católico, y yo estaba del lado del protestante. Yo quería que el protestante le ganara y yo era protestante 100%. Pero el católico hizo una pregunta que no solo el apologista protestante no pudo responder, pero mi misma conciencia, yo como espectador viendo el debate, mi misma conciencia fue sacudida. La pregunta fue muy sencilla. El católico le preguntó al protestante, ¿tú cómo sabes que en el Nuevo Testamento debes tener 27 libros y no más y no menos? ¿Por qué 27? Y el apologista protestante contestaba, no, pues porque aquí los tenemos en este libro es inspirado por Dios, es palabra de Dios. Le dice, sí, entiendo, yo estoy de acuerdo contigo, pero la pregunta es diferente. La pregunta es, ¿por qué 27? ¿Quién te dijo que 27? ¿Por qué no 37 o 47 libros? ¿Por qué no tenemos 17 libros? ¿Por qué no tenemos 7 libros? ¿Por qué tiene que ser forzosamente 27? ¿Quién te ha dicho que 27? Y el protestante seguía patinando en lo mismo, ¿no? Que es palabra de Dios, es inspirado. Y el católico le dice, sí, pero hay un índice. Si tú vas a tu Biblia, a la primera página, hay un índice, hay un contenido. Ese índice, esa lista, ¿quién la fabricó? ¿Quién escribió esa lista? Y ya cuando el protestante no pudo responder nada, el católico le dice, yo te voy a decir. Y le dice, ha sido la iglesia que Cristo dejó acá abajo en la tierra la que ha escrito esos libros inspirados, pero no solo eso. Cuando hubo controversia, cuando hubo duda, cuando había disensión en cuanto a cuáles libros debían pertenecer o cuáles no, la iglesia intervino. Y de manera definitiva, de manera dogmática e infalible, la iglesia nos ha dado la lista oficial de los libros inspirados. Eso es lo que llamamos el canon. Y ha sido ninguna otra, sino la Iglesia Católica. Y eso es Y parte curiosamente, de la historia. y curiosamente esa iglesia es la iglesia de Constantino, la iglesia aparentemente pagana, que Corrompida. corrompida, exactamente, la iglesia que con tristeza en mi corazón escuché la gran ramera de prostituta que escuché alguna vez y que no quiero, hasta me da pena decirlo, pero ¿cómo es posible? Cuando yo estudié historia del cristianismo también me encontré con la corriente gnóstica. Los gnósticos fueron una secta peligrosísima en el cristianismo primitivo y ellos tenían sus propios evangelios. Y justamente por corregir esto, la iglesia establece un canon en el cual se da la doctrina correcta, oficial, como dice usted,
Y es curioso que las iglesias evangélicas de hoy lo consideren también así. De la oficial Biblia católica también la usen ellos. Entonces, por eso si bien hay muchas cosas que descubrí en el camino, si le quiero dar un consejo a alguien que puede estar escuchando y que tenga alguna duda, yo no le voy a decir, conviértete, cambia, esta es la iglesia verdadera, tienes que dejar la tuya. No es esa la idea. Yo, de hecho, incluso a muchas personas les digo, duda del catolicismo también, pregunta, no está mal, duda también de todo y sobre todo busca esa verdad, retrocede un poco. Yo sé que si la gente tuviera la predisposición de retroceder un poquito, sabría todo la verdad. Así es. Hay que buscar la verdad, hay que amar la verdad, porque Cristo es la verdad. San Agustín de Hipona ha dicho, los que no quieren ser vencidos por la verdad, serán vencidos por el error. Y debemos buscar la verdad. Si en verdad amamos a Cristo, amamos la verdad, debemos de buscarla hasta sus últimas consecuencias. Y es cierto lo que dices, aún tú puedes dudar de la Iglesia Católica. De hecho, yo en lo personal comencé no solo dudando, yo comencé atacando y queriendo probar que la Iglesia Católica era falsa. Y mira cómo Dios me abrió mis ojos y llegó a un punto donde me di cuenta que el que estaba equivocado y confundido, aunque era sincero y aunque yo era honesto, pero como se dice, ¿no? Puedes ser sincero y puedes ser honesto, pero pues, honestamente estás engañado, sinceramente estás engañado. Entonces, bueno, ahí lo tiene, hermano Jesús. Me resta agradecerte que hayas tomado tiempo para compartir tu testimonio. Y a todos ustedes, hermanos, que nos han estado siguiendo, les animamos a compartir este testimonio con sus familias, con sus amigos, en sus redes sociales. Nunca sabemos cuando al momento de compartir un testimonio estamos causando un impacto en la vida de una persona. Y les animamos a hacerlo, hermanos. Dejen sus comentarios si tienen alguna pregunta para nuestro hermano Jesús o para su servidor. Trataremos de responder en cuanto nos sea posible. Y también dejen sus palabras de bienvenida para nuestro hermano Jesús. Hermano Jesús, bienvenido a casa. Dios te bendiga. Gracias. Una vez más, gracias. Te mandamos un abrazo, sobre todo en esos momentos en que hay mucha incertidumbre y las personas ahorita no saben muchos qué pensar, pero estamos contigo en espíritu. Te mandamos un fuerte abrazo a ti y a tu familia hasta Lima en el Perú. Bueno, hermanos, gracias. Que Dios los bendiga y como siempre nos despedimos diciendo viva Cristo Rey y viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos. Hasta luego. Dios les bendiga a todos. Dios y Salvador, mi gran anhelo es servir a ti.